Está con nosotros Juan Carlos Cisneros para hablar del 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Es subdirector del Hospital Muñiz. Te saluda Leo Montero. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, Leo. Un gusto en saludarte. Gracias, también. igualmente. Muy amable. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Está bien o está mal que siendo casi 20 de julio, invierno, el famoso pico, estemos en un 70%? ¿Hay que asustarse? ¿Es lo esperado? No, yo creo que es lo esperado. Creo que todo hay que mirarlo con mucha precaución, incluso las mismas previsiones que nosotros hacemos, uno tiene que ser bastante cauto. Pero digamos que yo creo que estamos en lo que buscamos estar, y eso se puede ver si comparamos con otros países y eso. Siempre uno tiene que seguir sujetando la rienda para que no se nos escapen las cosas. Pero yo creo que estamos bien. Mirá, yo no entiendo nada más que como un ciudadano normal y lo que vengo escuchando y hablando todo el tiempo. Me da la sensación que preferiría un 50 y no un 70 de este lado. Preferiría el 50% de ocupación me era más alentador, sabiendo que agosto hace mucho frío, que va a haber muchas otras afecciones. ¿No te da un poquito de... ¿No preferirías un 50 en vez de un 70? Capaz que me decís que sí, igual me decís que estamos bien, pero... No, el tema es el siguiente, o sea, uno siempre cuanto más te sobre, mejor. Claro. Ahora, hay una realidad, o sea, yo te puedo contar también la parte negativa de todo esto. A ver. La parte negativa de todo esto es que digamos, el recurso más problemático en esta pandemia es el de las terapias intensivas, se ha visto en todos los lugares del mundo. En nuestro país, yo soy terapista, por eso conozco del tema, digamos, un poco más allá de mi función de subdirector de este momento. Yo hasta hace un año era jefe de terapia intermedia del hospital. Siempre el recurso humano en terapia intensiva fue un problema, o sea, no hay muchos especialistas en terapia intensiva, hay 1.800 en el país, no llegan a cubrir las necesidades. La parte de enfermería especializada en terapia intensiva también está bastante acotada. Los esfuerzos que se hicieron en todo este tiempo, que prácticamente duplicaron o triplicaron en algunos casos las camas, fueron muy importantes y más o menos estamos cubriendo eso. Desde ese punto de vista, si las cosas no se escapan, estar en un 70% está perfecto. Bien, ahí también veíamos que el número global, porque el 70% es el de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combinado con el primer cordón de provincia de Buenos Aires, lo que se llama AMBA, está en un 63. Es decir, que en el combinado de los dos, donde igual se interna gente que vive en provincia, en capital y viceversa, más o menos estamos ahí. Ahora, este esfuerzo que decís, es lo que nosotros vimos, por ejemplo, camas adicionales, respiradores, montar todo eso. Hemos visto para lugares leves en Costa Salguero, hemos visto Tecnópolis, que no sé qué pasó. Ese esfuerzo de cada una de las camas adicionales. ¿Se sigue trabajando hoy? ¿Se siguen consiguiendo más? ¿Y qué valor hay? ¿Qué valor económico le pone el Estado a cada cama con un respirador que consigue para terapia intensiva? Mirá, yo te voy a comentar lo que conozco, que es lo de capital. Lo de provincia también sé que se hicieron muchas cosas, pero toco de oído, digamos. Bien, perfecto. No he estado ahí. En capital, te puedo decir, el Hospital Muñiz contaba con 16 camas para ventilar pacientes. Hoy hemos llegado a 54. Yo, siendo jefe de terapia intermedia, prácticamente tuve muy pocos elementos, me costaba conseguir cada respirador. Conseguimos algo en la epidemia del 2009, que vinieron algunos respiradores. Conseguir cada aparato era una lucha difícil y costaba. Hoy todo eso en 6 meses ha entrado lo que no entró en 20 años en el hospital, prácticamente en recursos de ese tipo. Desde ese punto de vista somos unos privilegiados y yo creo que nunca vi tanto compromiso en el sector político como lo he visto en este momento, y creo que contamos con ministros de lujo y con autoridades políticas que se comprometieron con el tema. Y yo encima tengo la suerte de tener un director que es González Montaner, que es lo mejor que he visto como director.
Bien, un apuro y una urgencia a la que nos llevó la pandemia para tener todo esto. En buena hora por un lado, en mala por el otro, porque todos quisiéramos tener hospitales gratuitos bastante más en el país y de mejor estado. Porque la idea también de esta cuarentena así extendida es que justamente no colapse el sistema. Con estas vueltas a aperturas que va a haber, especialmente en Capital, que entiendo, mañana en el anuncio, se van a empezar a diferenciar un poquito de provincia. ¿Crees que puede empezar a mayor circulación de nuevo, mayor cantidad de casos? ¿Está especulado desde tu punto de vista ese contenido? Mira, esto es exclusivamente mi punto de vista. En Capital yo creo que está bien que empiece a haber una apertura. Bien. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo que en Capital estamos en una meseta de casos. Es más, yo creo que no hubo una gran repercusión de algunas medidas que se tomaron. Yo empecé a estudiar los números cuando surgió el tema de los runners. Claro. Entonces me fui un poco para atrás porque a mí me parecía que no era peligroso, pero digo, no, lo voy a mirar. Voy a mirar cómo progresa esto, a ver si realmente esto genera algún problema o no. Y lo que yo vi es que en Capital se mantiene una cierta estabilidad, que se ha entrado en una meseta. Hay más casos, pero cuando vos me podés decir, uy, hay más casos en Capital. Sí. Hay más casos ahora, qué sé yo, a principios de junio había 400, a fines de junio había 800, a principio de julio ya entramos en 1000 y nos mantenemos entre los 1000 y 1200. Ahora yo también te puedo decir que esa cifra también depende, que a principios de junio la cantidad de testeos diarios era de 400. A principios de julio, a principios de julio eran de 1000. Claro. Después llegamos, a principios de julio eran de 2000 y ahora estamos en 4000. Entonces, que estemos en esa cifra a mí no me resulta tan alarmante. Claro. Siempre para mí el cuello de botella sigue siendo las terapias intensivas, porque al haber un efecto acumulativo de los pacientes que permanecen muchas veces mucho tiempo en terapia intensiva, genera que esa acumulación pueda dejarnos sin camas. Claro. Entonces, esa es la parte que yo creo que la estamos manejando, pero que es la que a mí más me preocupa. En el hospital, con Pablo González Montaner y eso, para resolver un poco este tema hicimos otra cosa también. Fue abrir una sala para pacientes que no eran autoválidos, pacientes ancianos, que son muy comunes en esta pandemia y que muchas veces quedan estacionados en terapia, para poderlos sacar. El otro problema era el de los polineuropáticos, o sea, por la medicación pacientes que quedan con grandes problemas musculares. También hicimos esa sala para poder manejar esos pacientes sin que estén en terapia intensiva y con la idea de ir desahogando el recurso más importante que tenemos para la pandemia y a la vez brindarle a esos pacientes una atención más adecuada, porque en esa sala en el hospital se inauguró un grupo de cuidados integrales y en la sala 6, que quedó a cargo de una médica que también no solo hace cuidados integrales, sino que también hace cuidados paliativos para los pacientes que puedan tener problemas que ya no tienen resolución. Entonces, de a poco se fue generando toda la estructura para atender a estos pacientes de la mejor manera posible. Excelente, Juan Carlos, ha sido un placer, te mando un abrazo enorme, muy amable. Un gusto estar con ustedes, un abrazo enorme. Muy amable. Bebe, para cerrar, finalmente las dos partes, digamos, la Reta en Capital, Kicillof y para nosotros Horacio, Axel y Albert. Sí, claro. Y Albert. Coincidieron esta cosa que se dio un montón, que lo de los runners finalmente fue una cosa gestual, como diciendo, no era un problema, lo sacaron para prevenir, ahora por eso se especula que vuelvan. No solo los runners, sino todo lo que estaba abierto en Capital antes, mueblerías, florerías, comercios de cercanía, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos la confirmación, ¿no? Sí, se espera la confirmación, pero se especula que va a ser con eso y como decía él, que le parece sensato, porque Capital ya está en una meseta, que vaya abriendo escalonadamente y hay un plan semana a semana que se va a informar mañana y demás. Se demostraron los números en todo caso, que aquellas 2 semanas de los runners no incidieron en los números que estamos sufriendo hoy. En lo más mínimo, por eso te dicen, fue gestual, fue onda, dale, haceme, lo traduzco, haceme la gamba, saquémoslo, la gente protestó, no pasa nada, pero después vuelven. Más o menos se dije, palabras. Bien, interpreto las palabras.